Buenos días, ingeniera Fabiola. Soy la estudiante Ana Macharés Santos. En esta oportunidad, acerca de la asignatura de cultivo de moluscos, hablaré un resumen acerca de lo que es de la semana 2 hasta la 16. En la semana 2 es titulada Anatomía y Fisiología de Moluscos. Aquí tenemos lo que son las clases gasterópodas. Aquí se encuentran las especies caracoles y babosas. Como sabemos, los gasterópodos viajan lentamente sobre su piel. Las glándulas del pie secretan moco que ayudan al animal a deslizarse. Son acuáticos marinos y agua dulces. Incluyen los únicos moluscos terrestres, los caracoles y las babosas. Tienen hábitos alimenticios variados, comen plantas y causan grandes daños a los cultivos. Algunos son depredadores, mientras que otros son detritúvoros. Algunos son parásitos y muchos gasterópodos acuáticos tienen sexos separados, ya que algunos también liberan huevos y esperma directamente en el agua donde ocurre la fertilización. En la semana 3 está titulada como la especie de interés comercial. Aquí, ¿cuándo se considera una especie de interés comercial? Cuando la especie se consume en mayor cantidad en el mercado y se comercializa local o internacionalmente, dándose a conocer que es una especie que tiene alto valor de interés comercial. Los productos deben de alcanzar su peso y talla mínima de comercialización para que así la producción sea más rentable. ¿Cuál es el principal grupo de moluscos de importancia comercial? El principal grupo de moluscos de importancia comercial son los bivalvos, en el cual tenemos los cultivos en la acuicultura y exportaciones al extranjero, como el cultivo de concha de abanico, concha negra y también la comercialización de la pota, que es el producto que más se comercializa. En la semana 4 tenemos lo que es la reproducción de moluscos. Como sabemos, el molusco tiene sexos separados que expulsan el esperma y los óvulos al agua, donde tienen lugar la fecundación y el desarrollo embrionario. En la mayoría de estos animales siguen una etapa larvaria en la que la larva nada durante algún tiempo y después se asienta en el fondo marino y madura. A veces esta etapa está modificada o no existe. La fecundación también puede ser interna, en la que algunas glándulas secretan unas cubiertas protectoras alrededor de los huevos, ya que los moluscos de movimiento lento, como los caracoles, suelen evolucionar como hermafroditas, machos y hembras, con lo que doblan el número de parejas adecuadas. En las semanas 5 y 6 hablamos acerca de la genética de los moluscos. Tenemos el genoma de los moluscos bivalvos, aspectos moleculares y evolutivos. Las secuencias de copia única son de manera general lo que codifican para polipéptidos y cuyos locis no están repetidos en el genoma haploide. En la semana 7 tenemos lo que es las instalaciones para el cultivo de moluscos. Tenemos aquí el cultivo del pulpo Octopus vulgaris. El proceso comienza en la captura de ejemplares de pulpos subadultos y del tamaño legal permitido de 1 kilogramo en la actualidad, a través de las pesquerías artesanales y en los próximos del área donde está situado el sistema de engorde mediante el uso de las nazas. Los ejemplares para engorde son introducidos individualmente en una bolsa de red que lleva en su interior un tubo de PVC de 20 centímetros de longitud por 15 centímetros de diámetro, que es usado por el pulpo como refugio para evitar el contacto con otros congéneres y para su protección hasta su entrada al sistema de engorde. En la semana 8 tenemos lo que es la producción de semillas de moluscos. Aquí hablamos acerca de la obtención de semillas en criaderos de la ostra. Un criadero de ostra debe encontrarse adyacente en la playa, preferiblemente, y contar con tuberías para la succión del agua del mar hasta el edificio. El agua del mar es almacenada en tanques para decantación durante de 48 horas. Luego es bombeada a un tanque sobrelevado y desde allí por bombeo o gravedad baja a un sistema de filtros para luego ser enviada directamente a la sala de cultivo. El criadero debe de contar con las siguientes instalaciones, como es el cepario, sala de algas, sala de larvas y nave central. En la semana 9 tenemos el cultivo de engorde de la ostra. El cultivo de engorde de la ostra. Cuando la semilla ha alcanzado los 50 milímetros de altura, se traslada al sitio de cultivo en el medio natural, en donde será engordadas. La maduración del proceso del engorde de la ostra es de 20 meses. Independientemente de la modalidad, utiliza para la obtención de semilla y la preengorda. La ostra se traslada a las áreas de engorda, donde se utilizan diferentes artes de cultivo dependiendo de las condiciones del sitio de cultivo y del sistema empleado para la obtención de semilla. Si la semilla se obtiene del medio
medio natural son colectores. Estos se trasladan a balsas, rancas o longley en diferentes puntos del sitio de cultivo, ya que si las semillas se obtienen en el laboratorio, las semillas se llevan en canastas o costales en balsas, rancas, estanques o longley. En la semana 10 tenemos los competidores y depredadores de los moluscos. Los depredadores, al ser tan abundantes y diversificados, los moluscos tienen numerosos depredadores y a su vez es el conjunto de las especies marinas. Ellos mismos se convierten en el mayor abanico trófico de consumidores, con especies con dietas que van desde los detritus, las carroñeras, a las microalgas, los que los nutren, los filtradores, a dietas tan especializadas como la baba de algunos peces, las esponjas o los gorgonias y las caracolas. Además de canibalismo, el consumo de huevos o solo captura de otros moluscos, en la que los pulpos son verdaderamente maestros. En la semana 12 tenemos lo que es la evaluación de parámetros físico-químicos de la Dracaena panosa. Aquí tenemos sus parámetros, como se dice, la salinidad, temperatura, anomio y oxígeno disuelto. En la salinidad es que durante la toma de datos la salinidad se mantuvo entre 33,5 y 33,8%. Previa a la introducción de las tellinas en cada pecera, se ajustó la salinidad de 36% y se produjo mantener una estabilidad entre 35,8 y 36,3%. En la temperatura, siempre dentro del margen de 22 a 25 grados centígrados. En el amonio se midió cada 2 días aproximadamente para mantener controlados los niveles, dado que este compuesto es tóxico para los organismos acuáticos por encima de ciertas concentraciones. En el oxígeno disuelto, para garantizar unos niveles de oxígeno adecuados para encima del 90% de forma continua, se utilizaron varios aireadores para pecera, obteniendo valores diarios dentro del rango del 90-100% de saturación con oxígeno. En la semana 13 tenemos lo que es el Tangelus dombey. Como sabemos, el Tangelus dombey, también conocida como la navajuela, es un molusco bivalvo marino cuya concha se caracteriza por ser alargada, escasamente elevada, la cual alcanza dimensiones de hasta 100 centímetros, considerando el eje antero-posterior, existiendo una relación con el eje dorsoventral de 4,1. Los bordes de la concha se disponen casi paralelos entre sí, poseen los extremos rodeados. En Chile, dombey es conocido como el nombre vulgar de navajuela. En la semana 14 tenemos lo que es la evaluación de parámetros del Octopus mimus. Bueno, esta es una especie bentónica que habita en la zona costera de fondos rocosos y praderas de algas. Es omnívoro y se alimenta de bivalvos, peces y crustáceos pequeños, así como también de algas. Sus parámetros físicos químicos tenemos lo que es la temperatura, pH, salinidad y oxígeno disuelto. En la temperatura, es que durante los meses del estudio de marzo y octubre del 2011 oscilan con promedio altos de 23,2 a 25,8 grados centígrados. La temperatura es más baja. En la salinidad, en la parte más superficial, presentan promedios de 32,5 a 33,7 milímetros por litro, similares promedios que se obtuvo a 12 metros. En el pH, la concentración tenía promedios de 6,1 a 8. Y en el oxígeno disuelto, las concentraciones en la parte más superficial presentaron promedios que variaban entre 5,7 a 8,8 miligramos por litro a los 12 milímetros, similares promedios que se obtuvo de 5,7 a 8 milímetros. En la semana 15 hablamos acerca del Mytilus chilensis. Aquí, como se observa lo que es su taxonomía: reino Animalia, filo Molusca, clase Bivalvia. Tenemos aquí una introducción. Es una especie de molusco bivalvo filtrador de la familia Mytalidae. Su distribución batrimétrica va desde el sector rocoso intermareal hasta los 10 metros de profundidad, ya que esta especie es la más relevante en la acuicultura en Chile. Su descripción externa es que es un molusco bivalvo alrededor de 7 centímetros de largo y 3 de ancho, cuya valva se distingue por presentar solo estrías concéntricas de crecimiento y estar recubiertos por un perióstraco de color pardo negruzco a violáceo. Tenemos aquí lo que son sus factores ambientales, como la temperatura, salinidad y turbidez. La temperatura, como sabemos, es uno de los factores importantes para el crecimiento, la cual influye directamente en la cantidad y calidad de alimento disponible en el agua y en la fisiología del Mytilus chilensis.
En la salinidad, es un organismo que tolera amplios rangos de salinidad desde 4,32 partes por millón, ya que esto permite habitar en las zonas de los archipiélagos donde existen grandes fluctuaciones de salinidad que varían con la profundidad y las estaciones del año. Turbidez indica la cantidad relativa de material suspendido de la columna de agua, ya que este factor puede ser utilizado para estimar la presencia de alimento en el medio acuático, ya que las partículas del sedimento, como arena, entre otros. En la semana 16 tenemos el cultivo del Argumpecto purpuratus, como sabemos es la concha de abanico. Aquí tenemos lo que es su taxonomía: reino Animalia, filo Molusca, clase Bivalvia, familia Pectinidae, género Argumpecten y especie Argumpecto purpuratus. Sus características ambientales tenemos lo que es la temperatura. Este molusco puede vivir tranquilamente con temperaturas que van desde 13 a 20 grados centígrados, que pueden llegar a soportar extremos de 7 a 28 grados. En el oxígeno se da de 0 a 2 a 8 milímetros por litro. Y en el pH se da de 6,8 a 7,9, y por último la salinidad que opta es de 35 partes por mil. La importancia de la concha de abanico. Dentro de los moluscos, el cultivo de la concha de abanico en el Perú mantiene la tendencia del crecimiento paulatinamente, considerando como un recurso pesquero de gran potencial económico, porque el importante mercado extranjero convirtiendo en una gran fuente de trabajo y la generación de nuevas empresas relacionales a todas las fases o etapas del procesamiento, respetando la normatividad vigentes que aseguran la obtención de productos de excelente calidad. Y aquí doy la presentación de mis maquetas durante las semanas. Como se puede observar, el ciclo de vida de la ostra, un cultivo en long life, la anatomía de un cefalópodo y lo que es una nasa. Eso ha sido todo, ingeniera. Muchas gracias.